Siempre me ha llamado la atención algo que aparentemente pudiese ser contradictorio, pero la Biblia habla de que Dios tiene la intención de reconstruir el tabernáculo de David. Y si hacemos un estudio de la Biblia profundo, o sea, nos metemos en la Biblia, nosotros sabemos que David no construyó ningún tabernáculo. A lo más una tienda que a él mismo le daba vergüenza, donde puso la arca para que, para que el pueblo sea bendecido. Pero el tabernáculo, que es una tienda, una tienda, digamos, de adoración, como el tabernáculo que hubo en el desierto, no hubo. O sea, David no construyó nada, ni siguió ningún diseño. Recuerden que Moisés le dice, que Dios le dice a Moisés que procura hacer todo conforme a la dirección que se le ha mostrado. Y después tenemos el tabernáculo que corresponde al templo de Salomón, que también tenía un diseño y una forma. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué implicancia tiene eso? ¿Realmente a qué se está refiriendo? Porque es tremendamente, eh, digamos, importante y de bendición para nosotros entender lo que espiritualmente significa el tabernáculo de David. Entonces vamos a leer Amós 9, 11, 12. Y dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. O sea, además dice que ese tabernáculo, que nadie sabe qué es, porque no hay ninguna muestra del tabernáculo de Moisés y del templo de Salomón, tenemos clara referencia y los posteriores templos, pero de David y de diseño y de cómo era, no sabe nada. Pero Dios está hablando de que hay un tabernáculo de David que está caído. Si en aquel día yo levantaré, o sea, el tabernáculo ahí que está caído. Interesante porque habla de caído y levantar. No habla de restaurar ni de reconstruir. Fíjense bien, lo importante dice, levantaré el tabernáculo y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en tiempo pasado. Aquí habla de edificación. Lo levantaré ahora y para que aquellos son los cuales es invocado en mi nombre, o sea, en el resto de Edom. Y todas las naciones dice, y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. Entonces habla de una reconstrucción. Vamos a ver un poco de terminología, ¿verdad? Léxico. Tabernáculo, ¿qué es lo que es un tabernáculo? Una morada, un santuario, una tienda, una cabaña, una tienda del encuentro. Es un tabernáculo, una morada, un santuario, obviamente una tienda. Ortodoxo significa conforme a los principios de una doctrina, de una ideología o de una determinada forma de pensar. O sea, una persona que está bien ligada a una manera muy tradicional de pensar. El misticismo, estado de perfección religiosa que consiste en la unión del alma con la divinidad, por medio del amor, que a veces se acompaña de éxtasis y de revelación. Una persona mística es la que busca en su interior, para resumirlo, verdades. Los místicos andan buscando en su interior. Nosotros no somos místicos, somos espirituales, una cosa que usted tiene que entender. Somos espirituales, guiados por el Espíritu, no por nuestras propias contemplaciones interiores, no por nuestra reflexión. Recuérdense que el interior nuestro puede ser influenciado por cualquier espíritu, por cualquier que nos puede hablar y nosotros creemos que es algo nuestro. Por eso nosotros nos guiamos por el Espíritu Santo y discernimos el tipo de espíritu que nos pueda estar hablando si se conforme a las escrituras, a lo que dice el Señor. Si hay algo, si queremos escuchar una voz que nos habla algo contrario, como dice Pablo, a lo que es la escritura y a lo que el Señor nos enseñó, entonces no es un espíritu de Dios. Bueno, no voy a entrar en eso ahora porque no es el tema, pero por lo menos el místico es una persona que busca en su interior verdades. Nosotros no buscamos verdad en nuestro interior, buscamos la verdad en la cruz del Calvario, mirando a Cristo y mirando lo que él hizo y lo que dijo, no nosotros mismos. Tácito, que significa callado, silencioso, que no se expresa, pero se sobreentiende y se infiere. Algo tácito es algo que por sí mismo uno al mirarlo se da cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué tengo este léxico? Porque dentro del desarrollo, a usar estas palabras. En el tema de la adoración y la restauración del tabernáculo de David, creo que hay muchos que creen saber algo. Sin embargo, esto no se refleja, ya que la actitud
del adorador. No está ligada al conocimiento, ni al temperamento, ni tampoco a la intimidad. Porque la, la, la actitud del adorador no tiene que ver con el conocimiento, ni con el temperamento, ni tampoco con la intimidad. Porque hay personas que dicen, no, yo no hago esto porque mi temperamento, o no, porque yo no sé, o porque no, hay personas que siempre buscan justificación para, para lo que se conoce, para adoración. Pero la adoración está determinada por Dios, no por lo que yo creo, ni por lo que yo pienso, ni por lo que yo siento, sino que yo soy un adorador conforme a Dios. Porque la restauración del tabernáculo de David es una restauración del adorador público, personal y congregacional. Está ligado a los 120 que reciben el Espíritu Santo a Cornelio y a sus parientes y amigos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos hablando, cuando estamos hablando del tabernáculo de David, aquí estamos hablando ya entrando en tierra de Israel, y damos el primer indicio. El tabernáculo de David no es físico. ¿Qué es lo que hacía cuando David era niño? Y cuando estaba pastoreando la oveja siendo un niño. Él dice que desde niño pastoreaba la oveja y siendo niño, dice que tenía un valor tremendo para espantar a leones y a osos que querían comerse su. Pero dice que él le gustaba tocar un instrumento que fue el que usó para calmar los espíritus que atormentaban a Saúl, y dice que cantaba y adoraba a Dios. Y muchos tal vez de los salmos que nosotros escuchamos de David o leemos de David, probablemente lo hizo cuando era muy niño. Entonces él era un adorador permanente. Él adoraba a Dios, amaba a Dios y lo adoraba él, David desde niño. Entonces dice que no se refleja en la actitud del adorador. La actitud dice, ya que no se refleja, dice que muchos dicen tener conocimiento de ser adoradores, pero no se refleja, ya que la actitud del adorador no está ligada a la actitud, al conocimiento, ni al temperamento, ni tampoco a la intimidad. Hay muchas personas que tienen cierto conocimiento, cierto bajo cultural, que se sienten incómodos en adoraciones levantando las manos o expresando júbilo o expresando cualquier cosa, porque su conocimiento, su cultura le impide, como entre comillas, para ellos degradarse. Y hay otras personas que dicen, no, mi temperamento es tranquilo, es quieto. O sea, siempre hay una excusa, pero la actitud del adorador y la restauración del tabernáculo ahí es una restauración del adorador público, personal y congregacional. Está ligado a los 120 y recién al Espíritu Santo, a Cornelio y a sus parientes. El que fija los principios, escuche esto, el que fija los principios de adoración pública y privada es Dios. El que muestra, el que dice, el que expresa los principios, el que nos dice cómo debe ser nuestra adoración pública y privada, es Dios. No es nuestra formación, o el temperamento, o estado anímico, o formación religiosa, o nivel cultural, o estatus, etc. No son esas cosas. Pero muchas veces estas cosas, como el temperamento, la formación, el estado anímico, la formación religiosa, la nivel de la cultura o el estatus, determinan cómo voy a ser como adorador. Un adorador expresivo, un adorador un poco eh, indiferente. O sea, la adoración es una sola. Yo soy un adorador. Entonces no está determinado. La adoración no la fijo yo, la fija Dios. Dios es el que me enseña a ser un adorador. Un adorador. Jesús habló de que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Entonces vamos a ver un poco. Entonces, cuando estamos hablando del tabernáculo, ahí no estamos hablando de una cosa física, de algo de una restauración física, sino que estamos hablando de una restauración del tabernáculo del hombre. Ahí vamos a ver. Dios ordenó a Moisés levantar un tabernáculo, por eso le puse ese uno, significa el uno de lo que es el diccionario pequeño y del léxico. Pues. Entonces Dios ordena a Moisés levantar un tabernáculo en pleno desierto.
y le enfatizó que todo lo hiciera conforme al modelo que se le había mostrado, no a la pinta de él, no a como a él le gustaría que fuera, o como a él se lo imaginaba, sino como lo dijo, como Dios se lo dijo, que fue también la forma en que instruyó a Noé, por ejemplo, cuando Noé recibe la orden de construir el arca, Dios le da las dimensiones y le da la forma que debía tener el arca y cómo debía ser. O sea, Dios lo instruyó. Dios cuando quiere algo de ti y te dice, Dios te va a instruir en la dirección, en la forma que se deben hacer las cosas. No, no es iniciativa propia, todo lo que tiene que ver con Dios, con lo espiritual, con lo relacional, con la adoración, con su mandamiento y todo eso, Dios es el que tiene que nos instruirnos, Dios es el que nos dice cómo hacer las cosas. No es una cuestión de iniciativa propia. Entonces, Dios le dio a Moisés a levantar un tabernáculo en pleno desierto y le enfatizó que lo hiciera conforme al modelo que se le había mostrado. Probablemente Moisés tuvo una visión de cómo debía ser el tabernáculo. Le dijo, esto es, y así tienes que construirlo. Después Dios le entregó las medidas. Y la inauguración de este tabernáculo fue una manifestación de su presencia visible. Cuando se inauguró el templo de Salomón también hubo una manifestación visible de la presencia de Dios. Bueno, ustedes saben que cuando se inauguró el templo de Salomón se llenó de humo, hubo manifestación tremenda de Dios, y aquí también, en el caso del templo del tabernáculo de Moisés, acuérdense la columna de fuego y la nube que lo seguía. Bueno, la columna de fuego, imagínense usted está en el desierto, está en cualquier lugar, y ve una columna de fuego que no se cae a tierra, que permanece en el aire y que está alumbrando, porque la columna de fuego alumbraba durante la noche todo el campamento. Iba a tener luz para poder moverse, o sea, una cosa impresionante, que le permitía, incluso esa columna, le permitía viajar de noche por el desierto. Y la nube cubría el sol, el abrasador del desierto, para que no fueran afectados. O sea, la inauguración del templo, del tabernáculo, también fue algo muy glorioso. Esos dos elementos, tanto el templo de Salomón como el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo, eran cosas físicas, hechas físicamente. Pero ¿qué hay del tabernáculo de David? Ambos tabernáculos y templos fueron gloriosos, pero ninguno se mantiene hasta estos días. Nadie sabe, a todo esto, nadie sabe qué pasó con la tienda, con el tabernáculo. Ahí usted tiene una fotito al lado como era el tabernáculo, ¿verdad? Así tenía un cerco de cortinas y al centro estaba lo que es el tabernáculo mismo. Antes, bueno, estaba el lugar, el patio, donde se hacían los sacrificios, el labraco, donde se lavaban los sacerdotes, y después venía todo lo que es el lugar santo y santísimo, que era la tienda, el propiamente tal. Por al lado del derecho teníamos el templo de Salomón, que era algo muy parecido, ¿verdad? Pero tenía, estructuralmente, ambos templos eran físicos. Pero ¿qué hay del tabernáculo de David? ¿Dónde está? Ahora, en la tienda esta que se usó como templo, nunca más se supo qué pasó con ella. Supuestamente los levitas transportaban, nunca se supo de ella. Y del templo de Salomón no quedó nada para. Después de ser un templo posterior. Pero dice hasta el día de hoy no hay. Hasta el día de hoy usted va a Israel y solamente del templo, de uno de los templos que hubo, el último, porque el templo venían los enemigos, lo destruían y lo reedificaban. Nunca ningún templo de los posteriores alcanzó la gloria que tuvo el templo de Salomón, pero se construían los templos, se reconstruían. Y lo último que queda del último templo es lo que conocemos como el muro de los lamentos allá en Israel, que la gente va y lo toca y todo porque son piedras y son parte de la estructura del templo que quedó. Y no hay más, no hay más. Esa es la estructura del templo, no hay más. Entonces, en ninguno de los templos se conserva. Sin embargo, en la voluntad de Dios no está el volver a levantar el tabernáculo de Moisés ni el templo de Salomón.
sino a través de Amós anuncia que edificará el tabernáculo de David que se encuentra caído. Aunque hay algunas profecías que supuestamente indican que el templo de Israel va a ser reconstruido y una serie de cosas más, y que sería un inicio y que indicaría que estaríamos a las puertas del último tiempo. Puede ser, pero Dios en la Biblia no habla nunca de la reconstrucción del templo. No habla de eso. Dios permitió que se reconstruyeran los templos y que salieran emisarios de Babilonia a reconstruir el templo, como Nehemías, Esdras y otras personas más que reconstruyeron Jerusalén en templo, pero son cosas bien circunstanciales, no permanecieron. ¿Qué es el tabernáculo? ¿Qué tabernáculo construyó David? ¿Qué diseño siguió? Esa pregunta no hacemos. Bueno, de todo esto, ¿qué tabernáculo construyó David? ¿Y qué diseño siguió? ¿Dónde está ese tabernáculo? ¿Cómo era? ¿Por qué el Señor habla de tabernáculo? El tabernáculo de David, si físicamente no existió ningún tabernáculo. A lo mejor una tienda que estaba en un patio, en un lugar donde David sentía mucha vergüenza, por eso David tenía el deseo de reconstruir el templo. David quería construir el templo, que al final no se le permitió, sino que lo hizo su hijo Salomón. Y Dios le dice, no te voy a permitir a ti construir templo porque tus manos están llenas de sangre. ¿Verdad? Entonces tu hijo Salomón, pero David proveyó lo suficiente materiales para la construcción de ese templo. Sabemos que hubo físicamente, históricamente, arqueológicamente, un templo de Salomón. Y también sabemos, bíblicamente, que hubo un tabernáculo construido por Moisés en el desierto. Veamos Hechos 15 del 14 al 18. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y aquí está hablando, ¿quién está hablando? El pastor de la iglesia de Jerusalén, Jacob, que es el que está hablando por la controversia. Si para hacer un pantallazo o un ubicaté, había una controversia muy fuerte donde los judíos querían obligar a los hermanos gentiles recién convertidos a seguir los ritos y costumbres, ritos que tenían los judíos, de la circuncisión, bueno, eso era, que se hacían judíos más que cristianos. Entonces Pablo se opone tremendamente a eso muchas veces, y, y en el caso, en, en el caso de Simón, Pedro, que cuando visita a Cornelio, es cuestionado también porque visitó a Cornelio. Y eso metió a un verdadero interrogatorio. Entonces él, gracias a Dios, se le ocurrió no ir solo a la casa de Cornelio, sino con algunos testigos, los cuales hablaron de lo que había pasado ahí, como decía el Espíritu Santo y todo eso. Entonces ahora está David, Simón, Pedro, dando cuenta de por qué llegó a la casa de los gentiles y cómo Dios le mostró que a ningún hombre debía llamar inmundo. Entonces, a partir de eso, está hablando de ese Simón, ha contado cómo Dios visitó por medio de a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre el cual se invocado sobre mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto de los tiempos antiguos. Entonces, ¿por qué? Porque el tabernáculo de David es una cosa, el tabernáculo de David no es algo físico, sino que el tabernáculo de David tiene que ver contigo, con tu persona. Y cualquiera que tenga un cuerpo tiene un tabernáculo desde donde él puede adorar a Dios, desde cualquier. Entonces, ya no hay limitación, ya no hay limitación de templo donde solamente pueden estar los judíos. No hay una limitación de ningún tipo. Dice que Dios va a reedificar el tabernáculo de David. Y ahí nos damos vuelta. ¿Qué tabernáculo? Y reparar su ruina. ¿Por qué el tabernáculo de David está arruinado? ¿Qué pasa?
que lo tienen exterminado. En el libro de los Hechos se evoca esta profecía, ya que al producirse un conflicto con respecto a la aceptación de parte de los hermanos a los gentiles, personas no judías, los hermanos de pensamiento judío ortodoxo, los que eran duros y que se sometían a las reglas y a las tradiciones, principalmente a las tradiciones, que eran observantes de los ritos y tradiciones, querían que estos hermanos no judíos asumieran las costumbres y ritos judíos, que en sí mismos eran conflictivos con el nuevo pacto hecho por la sangre de Jesucristo, por lo cual Pablo se negó totalmente a que sus amados hermanos gentiles, a los cuales él fue testigo de Jesucristo, se metieran a esta demanda. ¿Por qué? Porque decía ayer que la salvación era por fe, y no por rito, y no por seguir cosas, sino por fe en Jesucristo. Por lo tanto, no tenía por qué hacer a los gentiles judíos, a lo más se le estaba diciendo que no tuvieran prácticas paganas contrarias a Dios. Eso era lo más importante, pero no el asumir ritos y tradiciones judías. Pablo se opone estrictamente. Entonces, aquí se hace alusión a eso, para que el resto de los gentiles conozca a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros situamos el tabernáculo de adoración en nuestro ser, no hay que ir a ninguna parte, ni hay que ir a ningún lado para ser un adorador. Y ahí empiezan las cosas que son importantes. Entonces la voz señala que en el propósito de Dios, entregado por profecía, no está el volver a establecer el tabernáculo de Moisés, con sus ritos de ofrenda. Y dice, aquí no estamos, vamos a establecer el tabernáculo de Moisés que tenía ritos y ofrendas y cosas que hacer, y cosas que tenían que hacer los adoradores, llevar un animalito por sus pecados, ofrendas de paz, ofrendas de aquí, una serie de ritos con actitudes de contrición, momentos que si tú por decirte algo, por casualidad, rozar a un muerto, ya tenías que estar como 7 días en purificación, en estado, una serie de ritos que estaban señalados. Bueno, todas esas cosas, todo eso al Señor no le interesa. De hecho, Jesús hace algo tremendamente conflictivo, muy duro, pero señala, porque el Señor señala la diferencia que hay. ¿Qué es lo que pasa cuando Jesús, seguido de una tremenda multitud, muy grande, se encuentra camino a Naín, y de Naín, de la ciudad de Naín, venía un otro grupo, no tan grande como la multitud que seguía a Jesús, a enterrar al hijo de una viuda que había muerto. Entonces Jesús hace parar y toca el féretro, o sea, toca al muerto, cosa que era considerada algo muy fuerte, porque eso significaba que tenía que estar en estado de purificación, pero no pasa nada. Entonces Jesús viene con un nuevo mensaje que tiene que ver mucho y está mucho relacionado con el tabernáculo de David, con la libertad de adoración, de ser un adorador. Aquí no importan los ritos que son visibles, importa tu actitud interior. El tabernáculo de David se refiere al adorador interior, se refiere al adorador interior que expresa exteriormente su adoración, que levanta las manos, que expresa júbilo, que le dice palabras bonitas al Señor, todo eso el adorador, y que canta, y que alaba, que ofrenda, que diezma, que, que salta, que danza algunas veces, todo eso es un adorador libre. Todas esas cosas es por las que hizo David. Entonces nosotros vamos a ver, a estudiar la vida de David, y después vamos más adelante en la segunda parte, vamos a ver con detalle lo que hacía David, y que lo hacía un adorador, un, un adorador. Entonces, ese tabernáculo es el que vamos a ir, en la segunda parte vamos a entrar en detalle de ese tabernáculo. ¿Sí? El conflicto se genera cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, el centurión romano, cosa que desde el punto de vista judío tradicional no era lícito, ya que significaba contaminarse con un pagano. O sea, había un desprecio muy alto a eso. Y el padre Pedro era parte de eso, porque para que Pedro pudiera llegar a la casa de Cornelio, Dios lo sometió a una prueba durísima. Recuérdense que estaba en la casa de un Simón el Curtidor, que se llama.
y él estaba alojando ahí, y dice que sube a la terraza. Acuérdense que son casas mediterráneas, o son dos zonas de estilo mediterráneo que son con techo plano, y los más pobres tenían techo de paja. Pero esta casa aparentemente tenía un techo sólido, o un segundo piso, una terraza. Y Pedro ahí estaba meditando, y de repente entra en éxtasis y baja una bandeja del cielo con puros animales considerados inmundos. Entonces, como Pedro tiene hambre, y le dice, Pedro, mata y come. Entonces Pedro observa qué tipo de animal está y dice, no, señor, porque nunca he comido cosa inmunda. E insiste, tres veces pasa lo mismo. Entonces después se le dice a Pedro, mira, te andan a ir a buscar unos hombres y, y ve con ellos. Pero antes de que la visión terminara, yo le dice algo muy fuerte. Lo que yo limpié, tú no lo llames inmundo. Lo que yo limpié, o lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Súper importante. Porque a través de esas enseñanzas que pretende cambiar la forma de pensar y de mirar las cosas de Pedro. Porque de otra manera, considerando a Cornelio, a todos los que están en esa casa inmundo, él no hubiese ido. Entonces, eso cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ya tiene una frase muy, dice, ahora entiendo que ninguna persona es inmunda ante los ojos de Dios. Vamos a seguir un poco adelante. El conflicto se genera cuando Pedro entra a la casa con él, el centurión. Y este centurión, sin ser judío, no tengo idea qué procesos tuvo en su interior, porque las personas no son seguidores de Cristo por una cuestión de inmediatez, generalmente no. Van pasando por procesos interiores, de quebrantamiento, de duda, de cuestionamiento, de vacío interior. Y en ese proceso uno también participan muchas personas que nadan. Pero ninguna persona que no sea un necesitado va a buscar de Dios. ¿Me escuchó? Ninguna persona que no reconozca que necesita va a buscar de Dios. Aquella persona que está cómoda no va a buscar de Dios. Por eso la comodidad es el camino a la perdición. El exceso de comodidad, cuando usted está cómodo, está aburguesado, está contento, no se preocupa de su vida espiritual, porque su vida carnal está sobreabundando, porque su vida material está sobreabundando. Y la vida material que sobreabunda ciega lo espiritual, porque estoy cómodo y el diablo quiere que tú estés cómodo. Por eso debemos ser tremendamente agradecidos. Escuche esto, tremendamente agradecidos cuando nos hallamos en dificultades, conflictos, en necesidad, porque nos permite buscar a Dios, nos permite mirar a Dios, nos permite relacionarnos con Dios. Es una puerta, pero si la comunidad no hace eso, la comunidad generalmente te nubla. El exceso de bienes materiales pues, te nubla. Y la comunidad no, o sea, la comunidad muchas veces tapa tu necesidad interior. Pero también, tarde o temprano, las cosas se saturan y ya tu alma no puede seguir ignorando la necesidad, que es lo que pasa con muchos artistas, que teniéndolo todo, viven un vacío tan profundo espiritualmente y algunos de ellos terminan en el suicidio o en vidas tan decadentes por la droga y por otras cosas, porque a pesar de tenerlo todo, no logra la paz interior ni ser satisfecho. Así que tómate un tiempo para darle gracias a Dios por todos los conflictos, problemas y adversidades que estás viviendo o vivir, porque te permite mirar a Dios y no estar enseguida. Su paréntesis, ¿qué pasa? Entonces dice, sin embargo, Cornelio agradó el corazón de Dios. ¿Por qué? Bueno, Cornelio a lo mejor lo tenía todo, pero de alguna manera había visualizado su necesidad. Y de alguna manera también, en su ignorancia, había sentido una tremenda atracción por el Dios de Israel, siendo él un romano. Y extrañamente estaba bien instruido en esto, porque
él se arrodillaba a orar y, y era una persona que entregaba limosna y trataba de cumplir un poco los ritos judíos, de ayudar al prójimo sin ser judío. Cornelio era un hombre amante de Dios, sin conocer nada de Dios, sin tener tradición, sin saber nada, sin tener la tradición judía. Y eso es un punto importante a lo cual quiero hacer un paréntesis. Hay muchas personas que nosotros no conocemos, que son, que no son tal vez cristianos que se identifican con alguna iglesia o con alguna denominación o con algo, pero que en su intimidad tienen una fuerte relación con Dios y son mucho más ricos espiritualmente que los creyentes que van a iglesia y que están tan acostumbrados a la rutina que han perdido la sensibilidad espiritual. Se han transformado en personas ortodoxas, en personas que son rituales, que siguen ritos, eh, son personas que, que son religiosas, pero no son personas espirituales ni creyentes, religiosas. La iglesia, o más bien dicho, no la iglesia, porque la iglesia no es, sino que los templos, las congregaciones están llenos de religiosos, más que espirituales, más que gente que, bueno, Cornelio tenía una cualidad que era un buscador de Dios. Tanto era su énfasis que un día se le aparece un ángel y él queda tremendamente espantado. Siendo gentil, tiene una manifestación espiritual espectacular. Se le aparece un ángel y le dice que vaya por Pedro y que lo traiga. El corazón de Cornelio era un corazón distinto, un corazón amante de Dios y buscador de Dios. Y eso impactó al Señor y lo llamó. Sin embargo, Cornelio agradó el corazón de Dios, ya que era un adorador del Dios judío, que él no conocía, y lo hacía en espíritu y en verdad, conforme a la enseñanza de Jesucristo entregó a la mujer samaritana. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tal adoradores busca que le adoren. Adorador en espíritu y en verdad es la esencia del tabernáculo de Dios. La restauración del tabernáculo de Dios es la restauración del adorador. Tú eres el tabernáculo al cual Dios va a restaurar. Tú Amén. eres el tabernáculo al cual Dios está. Cuando Dios habla de restaurar, por eso no tenemos evidencia física, ni existe evidencia de un tabernáculo de David físico, porque nunca se refirió a la cuestión física. Cuando se refiere al tabernáculo de Moisés, sí hay físico, hay algo físico. Cuando se refiere al templo de Salomón, sí hay algo físico. Pero el tabernáculo de David no es una cuestión física, tiene que ver con el adorador. Cuando Dios dice que va a restaurar al adorador arruinado, es tu adoración verdadera, tu manera de adorar. De hecho, si nos cuestionamos bien, duramente, nosotros no somos verdaderos adoradores. Tratamos de ser, pero no somos. Nosotros tenemos que aprender todos nosotros a ser verdaderos adoradores. Para aprender a ser verdaderos adoradores, tenemos que tener un corazón de adorador. Tenemos que sacarnos cuestiones de encima. No mi temperamento, no mi educación. Hay que renunciar. Yo le cuento un testimonio mío. Yo entré a la iglesia bautista cuando tenía 19, 20 años. Bueno, y fui educado en las tradiciones. Entonces la iglesia bautista generalmente, en ese tiempo, era muy tradicional, muy ligado a las cosas de formalidad. Entonces allá usted nunca en esa iglesia iba a ver una persona levantando las manos, ni adorando en voz alta, ni en ninguna persona. De hecho, yo me eduqué en eso. Entonces, cuando empezó a ver el movimiento, la renovación espiritual, cuando la manifestación del Espíritu Santo se produjo en la iglesia, yo quería levantar la mano, hermano. Yo quería levantar la mano, pero me pesaban como plomo. Sentía que todo el mundo me estaba mirando, que yo iba a levantar la mano, porque es una iglesia tradicional. Me costó tantísimo, la mano me pesaba en plomo, una cosa tan sencilla
cómo es levantar las manos. Y Pablo dice, quiero que en todo lugar los hombres levanten manos santas. O sea, la Biblia dice que hay que levantar manos, pero a mí me ha costado un mundo, porque cuando tú eres instruido en una doctrina, en una forma de pensar, tu mente queda seteada, pues, queda marcada y te cuesta mucho. Por lo tanto, todo el entorno fue, yo sentía que todas las personas me estaban mirando cuando iban a levantar las manos. Además que era un líder defensor de las tradiciones bautistas y que tuviera un cambio tan radical era muy difícil. Para mí fue un mundo. El levantar, el arrodillarme y adorar, que después todo el mundo me veía hacerlo, pero me costó mucho expresar a Dios, palabras, porque fuimos formados en una tradición. Entonces, si no renunciamos a eso, no podemos. Entonces, cuando el Señor está hablando de que el tabernáculo debe estar arruinado, es eso, a eso está. Que no hay espontaneidad, que no hay un seguimiento, que no hay un amor, una intimidad con Dios. Simple y sencilla, no lo hay, dice. Entonces, vamos a ir de a poco entonces. Dice que Dios busca a los verdaderos, dice que Dios busca a los verdaderos adoradores que adoran el Espíritu de verdad. Y cuando se encuentra con Cornelio, se encuentra con un adorador de Espíritu de verdad. Entonces dice, bueno, este no es judío, pero yo lo voy a hacer parte de mi pueblo. Fíjate que para agradar el corazón de Dios hay que ser simple y un adorador de Espíritu en verdad. Tú no agradas el corazón de Dios por lo que haces, ni por lo que tienes, ni por tus habilidades, porque Dios conoce el corazón, tú agradas el corazón de Dios cuando eres un adorador en espíritu y en verdad. Espíritu significa la libertad de expresar, guiado por el Espíritu Santo y en verdad, conforme a la Escritura. Dice, porque también el Padre, tal adorador busca que le adoren. Dios estaba buscando y se encuentra con un Cornelio, que es eso. El tabernáculo que se había manifestado en el corazón de Cornelio, sin saberlo él. Por eso Pedro concluye, en verdad comprendes que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Miren cómo es Dios. Por eso dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder para los que tienen un corazón perfecto para con él. O sea, Dios está mirando y no está buscando gente que le haga grandes trabajos ni que le sirva de una manera tremenda. Es bueno saber, Dios está mirando tu corazón. Dios mira tu corazón, Dios mira mi corazón. El que corta el queso es Dios y lo hace por el corazón, no lo hace por otra cosa. Por eso, nosotros a nuestros hijos les podemos dar un ejemplo de fe, pero no podemos estar sobre sus corazones. A nuestros amigos, a nuestros padres cuando no son creyentes, nosotros no podemos estar sobre su corazón. Por eso nosotros, pero yo quiero que se convierta, pero el que se convierta no depende de nosotros, porque Dios se mira en los corazones, sabe quién es quién, Dios sabe quién eres tú. Por eso, como Dios sabe quién es quién, tal vez nos encontremos con sorpresa cuando lleguemos a día y nos encontremos con personas que a lo mejor debieran estar con el Señor o puedan estar en el infierno. Porque Dios sabe, a los hombres, entre nosotros los hombres, nos podemos engañar mostrando actitudes, mostrando la forma, que a lo mejor te conviene, mira este hombre que espiritual es, o mira esta mujer que piadosa es, o mira que cristianos son. Pero el que realmente conoce el corazón es Dios. Y Dios quiere restaurar ese tabernáculo del corazón, el tabernáculo de David. En verdad dice, comprendo que Dios no hace asesión de persona, y Dios se agrada con todos los que cualquier nación hace. De hecho, nos vamos a encontrar con sorpresas de mucho tipo, porque gente que está en, por ejemplo, hay muchos musulmanes que se han convertido al Señor, que han sido tocados por Dios. Me recuerdo el testimonio de un musulmán que incluso haya sido eh, terrorista y que al final se convierte porque el imán lo obliga a tratar de hacer un libro contra la Biblia y al final se da cuenta que la Biblia tenía razón. Entonces, de ahí de alguna manera, él expresa su contradicción cuando la Biblia enseña que debe amar a su enemigo. Es decir, y en cambio, a través del Islam era que haya que odiar y destruir al enemigo. Entonces, todas esas contradicciones fueron las que llevaron. Hechos 10.
35 habla del posterior derramamiento del Espíritu Santo sobre Cornelio, su familia y su amigo. Demuestra a los hermanos de Jerusalén que los gentiles son incorporados al cuerpo y la profecía que declara esta verdad señala que no están siendo invitados a incorporarse al tabernáculo de Moisés, sino al de David. No están siendo invitados a incorporarse. ¿Qué significa eso? No están siendo invitados a ser parte de los ritos, tradiciones y todo eso de los judíos. No están siendo invitados a eso. Están siendo incorporados al tabernáculo de Dios, al verdadero adorador. Y cuando se derrama el Espíritu Santo, vienen a adorar, adoran a Dios, hablan en lengua, exaltan a Dios, levantan las manos, se postran, hacen todo tipo de manifestaciones que son típicas del tabernáculo de David. David se postraba, David adoraba a Dios, cantaba, le adoraba, hacía fiesta, danzaba, hacía todo, David. Ese es el tabernáculo que Dios quiere restaurar. El tabernáculo no tiene que ver con cosas físicas, tiene que ver con la actitud del adorador, del adorador. Y muchas veces la Amén. adoración nuestra es fría, es muy intelectual. Y no pasa, y estamos hablando de que aún incluso en nuestra soledad, en nuestra casa, donde pudiéramos levantar la mano de oración, donde nos pudiéramos postrar, donde pudiéramos tener júbilo al Señor, no lo hacemos. Entonces, voy a repetir, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo a Cornelio, sobre él, su amiga y su amigo, les muestra a los hermanos de Jerusalén que los gentiles son incorporados al cuerpo de Cristo, y la profecía que le da esta verdad señala que no están siendo invitados a incorporarse al tabernáculo de Moisés, de las tradiciones, de los ritos, sino al de David. Y quiero decirte una cosa, el diablo es muy astuto para transformar las cosas, tergiversar las cosas y todo eso. Porque en las iglesias cristianas muchas veces también se observan ritos, tradiciones y caen en lo mismo de los judíos ortodoxos. Hay iglesias que tienen sus ritos, sus tradiciones, su manera de las cosas. Hay iglesias donde una persona entra y levanta la mano, no se hace con la persona y dice, aquí no se hace. También usted puede ir a una iglesia pentecostal que queda en la esquina siguiente, ¿verdad? No hay hay expresión. Son ritos, son personas que, o sea, así como los judíos seguían ritos, muchas veces en la institución de la iglesia cristiana también pasa eso. Nos preguntamos sobre el tabernáculo de David. ¿Cómo y dónde se edificó? ¿Qué diseño siguió? ¿Por qué Dios quiere reedificarlo y restaurar su ruina? ¿Y dónde está esta ruina? Lo que pasa es que son adoradores arruinados, congregaciones, personas arruinadas en su adoración. Y están arruinadas ya sea porque las demolieron, porque se incorporaron a congregaciones de ritos, de tradiciones religiosas, pero no de adoración. Entonces, vida arruinada. Cuando una persona se convierte en tal iglesia, entra con un entusiasmo tremendo, con una gana de expresarle a Dios. Su corazón está rebosando del gozo de Dios. Y ahí van a venir el diablo con todos sus demonios, porque el diablo también aún se gobierna a la iglesia. Y aún ese diablo se para en el mismo púlpito de iglesias, que yo le puedo decir, iglesias que están dirigidas por el mismo diablo, por el mismo Satanás. Porque ahí no hay nada de Dios en lo que se hace, sino todo es humano y diabólico. Las exigencias no son bíblicas, son humanas, de cómo el pastor y los líderes ven cómo deben ser las cosas. Usan la Biblia, pero no testifican de la Biblia. Bueno, voy a parar ahí. Entonces nos preguntamos de David, ¿cómo y dónde se edificó qué diseño siguió? ¿Por qué Dios quiere verificarlo y restaurar su ruina? ¿Y dónde está en esa ruina? El tabernáculo era una tienda que contenía el arca del pasto y una serie de otros artículos. En el libro de Primera de Crónicas nos relata que David preparó una tienda para contener el arca del pacto. No nos dice que siguió un diseño dirigido por Dios, ni que su inauguración fue seguida de manifestaciones gloriosas de la presencia de Dios. Al parecer la tienda tampoco era muy gloriosa, ya que más tarde David
se refiere con tristeza a esa tienda. No, no por encontrarla digna, por no encontrar digna de la gloria de Dios y decir construir un templo. Quiero una carpa que levantó David para guardar, para que digamos, el arca del pacto estuviera donde está. Y no tenía nada más que el arca del pacto. Y eso era lo que había. Ese día es lo único que. Entonces, eso no era un tabernáculo, era una tienda, una carpa, una tienda, no, no más que eso, donde puso el arca para que no estuviera descubierto y para que el pueblo de Dios fuera. Entonces, no habla, no, eso no es un tabernáculo. Entonces, dice, la tienda de David en sí mismo no tiene gran valor, sino el tabernáculo no hecho por mano de hombre. Esto del corazón que manifiesta con su cuerpo, tabernáculo, toda adoración al Dios vivo. Usted tiene ese tabernáculo. Y lo que Dios pretende restaurar es su tabernáculo de adoración. Lo que Dios pretende reedificar es su tabernáculo, su vida de adoración, su templo, su tabernáculo. Entonces dice, va a venir y va a restaurar el tabernáculo que está caído. ¿Caído por qué? Porque en la mayoría de los creyentes no hay, o en este caso de los judíos, no hay expresión de adoración, sino ritos. Los ritos no son cosas que quiere Dios. Dios quiere que tú seas una persona espontánea, una persona que no siga ritos. Si en un momento nosotros tenemos rituales, dentro de las cosas que hacemos, tal vez alguien podría decir, bueno, pastor, pero nosotros tenemos el rito de la Santa Cena, de la Santa Cena, tenemos el rito del bautismo. Pero cada una de esas cosas no tiene por qué transformarse en rito ni hacerse como siempre se hace. Hay muchas maneras. De hecho, el bautismo no tiene una forma de vida de hacerlo. Una de las personas que más muestra esto es el eunuco etíope. Lo dice, bueno, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? O sea, vamos al bautismo. No, pero es que tenemos que tener un bautisterio o tenemos que estar en el mar. No, ahí mismo se bautizó. Porque estas cosas no siguen ritos, sino son actos de fe. El bautismo y la cena del Señor son actos de fe. Nosotros, con el hermano Luis, podemos dar testimonio que durante mucho tiempo las únicas personas que podían servir la cena eran los diáconos. El resto de la congregación estaba fuera de todo lugar, o sea, no era partícipe de nada. Y nosotros empezamos a cambiar eso. Empezamos a invitar a la gente que estaba ahí, que no era menos digna de poder ser parte, y lo invitamos a servir a la cena. De hecho, la última vez que nos juntamos, mi hermana que estaba coordinando, mi hermana Tercita, dijo, esta persona van a servir a la cena. Y o algunas veces el hermano Luis, cuando está sirviendo la cena, dice, hermano tanto, llama al hermano tanto, hermano tanto. No tienen que ser diáconos ni líderes. Bueno, eso le digo, seguían tradiciones. Nosotros seguimos tradiciones, igual que la manera de servir la cena, ¿verdad? Hay momentos en que hay momentos en que hay gente que dice, mira, vamos a ponerlos a dos y tú le pasas tu pan al otro y hacemos un intercambio para mantener la comuna. O sea, una forma diferente de servir la cena. Lo que les quiero decir es que los ritos y tradiciones los hacemos nosotros. Entonces, dice, la tienda de David en sí mismo no tiene gran valor, sino el tabernáculo no es por mano de hombre, más vamos a ver lo que dice Corintios. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo está refiriendo al cuerpo, se deshace, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha por manos de eterno, por manos eternas en los cielos. El tabernáculo del Señor no está hecho por manos de hombre. Tú no fuiste hecho por mano de hombre, fuiste hecho por Dios. Fue hecho por Dios. Hecho para ser un adorador. Entonces, para ir terminando esta primera parte, la condición ruinosa del tabernáculo de David está claramente evidenciada en la condición religiosa imperante del pueblo israelí en este tiempo. Y es la condición muchas veces imperante en la vida de muchos de nuestros hermanos y también en la vida de nosotros, que no somos adoradores. Y Dios quiere restaurar tu adoración personal y tu adoración congregacional. Restaurarla, que sea algo que exprese esa forma de ser de David, espontáneo, con palabras para Dios,
Cuando hablamos de cántico nuevo, cuando hablamos de expresión, tú tienes que aprender a decirle cosas bonitas al Señor. No solamente vamos a decir aleluya, amén, gloria a Dios. Cosas, Señor, yo te amo. Señor, tú eres lo más grande que me ha pasado. Señor, te admiro. Señor, qué bueno eres. No sé lo que a usted se le ocurra decirle en exaltación a Dios. Dice, muertos y sepultados por una tradición religiosa que impedía ver a Dios como, con una liturgia que carecía de espontaneidad y con una casi inexistente y espiritual persona. Eso era lo que pasaba. Cuando tú llegaste a Cristo, Cristo no te trajo para que tú te convirtieras en un religioso. Cristo te trajo para que tú fueras un adorador en espíritu y en verdad. Para que fueras libre, para que pudieras pensar, para que tu espíritu entrara en comunión con el Señor. Bueno, esta es la primera parte. ¿Ah? La segunda parte viene ya al hueso. ¿Cuáles son los elementos que componen esta verdadera oración? Dios quiere restaurar tu tabernáculo de oración, quiere restaurar tu vida de oración, quiere hacerte y convertirte en un adorador de espíritu en verdad. Aprendemos eso, vamos a hablar de eso. ¿Qué significa? Nosotros hablamos mucho de ser un adorador en espíritu en verdad, pero ¿qué significa ser un adorador en espíritu en verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere restaurar? Un adorador en espíritu en verdad. Entonces yo dejo esta primera parte hasta aquí para que nosotros podamos, eh, bueno, podamos, en un momento vamos a, eh, con-